Muy bien, y ese es el tema que vamos a abordar en esta mañana, y es que mañana precisamente es el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, y por eso nosotros queremos hablar de este tema tan importante, hablar de prevención, cómo tratar, cómo también estar con alguien que ya tiene estos padecimientos. Está con nosotros el doctor Gerson Aragón, él es cirujano oncólogo con alta especialidad en cabeza y cuello. Así que, doctor, bienvenido, ¿cómo está? No, gracias nuevamente por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes para transmitir a los televidentes mucha información que esperamos que sea valiosa para ellos. Gracias, doctor. Y es que usted siempre nos acompaña para hablar de este tipo de temas y es muy importante. Ya veíamos en la nota que es el cáncer de cabeza y cuello. A mí me gustaría saber si se puede tener esos dos tipos de cáncer al mismo tiempo, ya que la zona es muy cercana. Claro. Lo que pasa es que el término de cáncer de cabeza y cuello es todo aquel tumor que surja, ya sea en la cabeza o en el cuello, pero excluimos aquí el cáncer de cerebro, o los tumores cerebrales. Esos son otra envergadura de tumores. Entonces, a excepción del cerebro, incluye todos los sitios anatómicos, llámese nariz, llámese fosas nasales, llámese senos paranasales, llámese garganta, amígdalas, faringe, boca y el contenido de la boca, en donde tenemos a los dientes, a las encías, tenemos a los paladares, a la lengua, que es el sitio más frecuente donde surgen este tipo de tumores en la lengua. Tenemos el cáncer que se origina en las cuerdas vocales famosas, el cáncer que se origina en la caja de laringe, que es el órgano de nuestra voz, y entonces cualquier tumor que se origine en esa región recibe el término de cáncer de cabeza y cuello. Por lo tanto, dependerá del sitio muy particular. Para decir, ¿es en la cabeza? Así es. Cáncer de faringe, cáncer de amígdala, cáncer de lengua. Entonces, pero todos estos están englobados en este nombre general. Definitivamente es muy importante conocerlo, ¿verdad? Así es. También, ¿cómo son tratados estos tipos de cáncer, de todos los que usted ya mencionó, que se pueden llevar a cabo en la zona de cabeza y cuello? Y si hay posibilidad de sanar también. Claro, yo pienso que quizás, antes de eso, quizás tendríamos que hacer un poco de conciencia del sentido de, desde hace 2 décadas, este cáncer ha aumentado muchísimo en cuanto al número. Significa que antes eran bastante infrecuentes, pero en la actualidad es un cáncer que representa la 6ª causa de muerte de cáncer a nivel mundial. Entonces, son cifras que van alarmándose y que se está presentando también en pacientes jóvenes. Sí. En pacientes muy jóvenes, por ejemplo, tenemos pacientes con cánceres de lengua tan tempranos como los 22 años. Y cuando nosotros generalmente lo vemos en pacientes de más de 60 años. Entonces es importante esto porque todo lo que nosotros podamos concientizar a la población, todo lo que nosotros podamos explicarle a las televidentes en relación a cuáles pueden ser, cómo inicia, cómo se presenta, cuándo acudir, creo que digamos que son las estrategias que nosotros como oncólogos debemos de evitar que el paciente no llegue con una envergadura muy grande. Ahora, cuando está instaurado un tipo de cáncer como este, pues dependerá la localización en donde el tumor se pueda presentar, así van a ser los síntomas que puede tener el paciente. Y entonces hablábamos y esos síntomas o la localización del tumor va a hacernos a nosotros dar unas opciones terapéuticas o tratamientos. Sí, me gustaría, doctor, hablar de estas opciones y ampliar más sobre este tema, solamente que antes vamos a hacer una pequeña pausa, ¿le parece? Sí, porque tenemos también una súper buena noticia para todos los que nos están sintonizando en este momento. Dani les cuenta a continuación. Ahorita les decimos que nos comente sus consultas a través de nuestro WhatsApp 7893-7749. Si alguien ha recibido algún tipo de diagnóstico de cáncer de los que el doctor acaba de mencionar y desea consultarle algo, este es el momento preciso, o alguna sintomatología también, este es el momento. Y ahí vamos a continuar nosotros con este tema, ¿verdad? Hablábamos del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Es mañana es sábado, ¿verdad? Entonces nosotros este viernes estamos hablando un poco de esto como tema de prevención también y conocimiento para todas las personas. Nos quedamos, doctor, hablando de cómo se lleva a cabo entonces el tratamiento una vez es diagnosticado cualquier tipo de cáncer que se asocie con la cabeza y el cuello. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, el doctor nos explicaba. Hablamos de cáncer de cabeza-cuello cuando es un tipo de cáncer que se encuentra en esa zona, ¿verdad? A excepción del cerebro. Sí, a excepción del cerebro. Bueno, el tratamiento definitivamente depende de qué tan avanzado
o no se presente un paciente al momento de nuestro diagnóstico. Entonces, por lo tanto, en el área esta, y dependiendo del órgano donde se afecte, por ejemplo, vemos casos muy frecuentes de cánceres de lengua, vemos cánceres muy frecuentes de amígdalas, vemos cánceres muy frecuentes de cuerdas vocales, de órganos de la voz, vemos cánceres muy frecuentes de paladares, de encías, y son los pacientes, por ejemplo, de mayor edad o independientemente de su edad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar qué tan extenso no está el tumor. Si un tumor es potencialmente quirúrgico, significa se encuentra dentro de las características de estar localizado, y con una cirugía nosotros podemos garantizar la extracción total del tumor. Ese es el primer abordaje. Ok. Ahora, todos estos, perdón doctor, todos estos tipos de cáncer se van a presentar con un tumor. Claro. El principal síntoma de esto son aparecimientos de úlceras, llagas, tumoraciones, crecimientos anormales, ya sea en la boca, paladar, encías, gargantas. Por ejemplo, el síntoma más frecuente para los cánceres que tienen cáncer de laringe, pues va a ser la ronquera, que va aumentando en intensidad y en tiempos cortos. Pacientes que se presentan con bolas en el cuello, con bultos o tumoraciones que van creciendo a medida que van pasando los meses, semanas, y obviamente se acompañan de mucho deterioro de la calidad de vida del paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros catalogamos al paciente en una etapa en donde nosotros podemos iniciar con cirugía, consolidar estas cirugías con aras de garantizar el control adecuado de la enfermedad, con la adición de radioterapia o quimioterapia, dependerá, o primero quimioterapia y luego operamos y después radioterapia, o la combinación de las tres. Entonces, en la actualidad, pues el manejo es muchas veces, en la mayoría de nuestros pacientes, de multifactorial. Significa, por lo tanto, de que no basta con solo una estrategia terapéutica para garantizar el control adecuado de la enfermedad. Y esto es bien importante que lo entiendan toda la población, porque no podemos hacer el mismo tratamiento en un paciente que en otro. Porque esa también es una pregunta muy importante, porque generalmente las personas pues tienen dudas de: a mi vecino, a mi familiar le sucedió esto y le hicieron tal y tal cosa, ¿a mí me va a pasar lo mismo? ¿Yo voy a tener la misma evolución? Y también es algo bien importante entender, porque dependiendo de qué tan extenso o no esté un tumor al momento de su diagnóstico, las opciones terapéuticas tienen por fin el control. Pero la evolución de los cánceres a veces puede ser más renuente, incluso aún a pesar de dar todas las estrategias terapéuticas de manejo, y eso depende mucho de la agresividad o qué tan avanzado no esté el paciente al momento de su diagnóstico. Wow. Hablemos, doctor, también de cuáles pueden ser las causas de estos tipos de cáncer también. Usted cuando me menciona el cáncer de laringe, de lengua y todo esto, a mí se me vienen imágenes de las cajetillas de cigarros que traen todos estos tipos de cáncer. Entonces me imagino que el cigarro es una causa súper. Claro, bueno, el 90% de estos cánceres en pacientes de más de 60 años van a estar relacionados a la ingesta de tabaco. Y a la ingesta de tabaco, independientemente de si el paciente ya lo dejó. Es el hecho de haberse expuesto a todos los tóxicos que, cuando el humo del tabaco llega hacia cualquier parte de nuestro organismo, puede desencadenar. Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes que dicen: yo suspendí hace 20 años, pero me fumaba 2 cajetillas diarias. Entonces, no es el hecho de que ahorita estoy fumando, ahorita se va a presentar. Es que probablemente en algún determinado momento de la vida del paciente puede desencadenar esta eventualidad. Ahora, hablamos de tabaco. Si al tabaco el paciente le adhiere la ingesta de alcohol, se cuadriplica el riesgo de desarrollo de estas situaciones, porque los dos son agentes que predisponen no solo para el cáncer del área de cabeza y cuello, sino que para cualquier localización del sistema del organismo del ser humano. Ahora, en épocas recientes, importante también este dato, porque estamos viendo este tipo de cáncer en pacientes jóvenes. Entonces, cuando se presentan en pacientes jóvenes, hablamos de menos de 40 años, estos tipos de casos van a estar asociados a la infección por virus del papiloma humano. Entonces, por lo tanto, el virus del papiloma humano no es exclusivo del área genital, ya sea de hombres o de mujeres. También puede tener repercusiones en esta área, y de ahí la importancia de tener este conocimiento.
¿Qué otra razón en nuestros pacientes latinoamericanos, en los pacientes centroamericanos, en los pacientes salvadoreños, en pacientes de edad que les falta piezas dentales, que tienen pobre higiene bucal, que de repente sus prótesis, sus puentes les presionan y les van generando llagas? Por esto mismo, pues también son causas importantes de que salgan este tipo de tumores. Wow. Ahora, hay otras exposiciones como agentes como al asbesto, o pacientes que tienen exposición prolongada a polvos por la industria, y muchas situaciones de estas que, a pesar de que ya hay muchas medidas de protección, ¿verdad?, siempre pueden presentarse. Eso también quería consultar, doctor, porque muchas veces hoy con esto del COVID-19, que sin embargo hemos mejorado, pero aún no acaba, muchas veces desinfectamos a nivel de que tal vez arda la nariz, o a un nivel excesivo también, y hay muchos químicos alrededor. ¿Esto puede afectarnos? Bueno, digamos que lo característico de esto es cualquier sustancia nociva en el ambiente, si se mantiene por un tiempo prolongado y constante, es lo que, independientemente para este tipo de cáncer, puede desencadenar cualquier eventualidad. Entonces no es de que... Si es un ratito, no hay problema. Si me expuse, bueno, eso no es que ya me expuse, ya no. Es una situación de carácter constante y durante un tiempo prolongado. Ok, tenemos consultas también en nuestro WhatsApp, doctor, que las personas pueden hacer. Y dice: buenos días, cuando hay una demencia senil y el cerebro se va haciendo pequeño, ¿es cáncer de la cabeza? Mi madre me dijo el doctor, que se le estaba enjuntando y estaba muy pequeño su cerebro. No, digo, definitivamente esas son ya cuestiones que tienen que ver con una parte orgánica del cerebro, pero no tiene nada que ver con un cáncer de cabeza y cuello. Ah, ok, perfecto. Ahí está la respuesta entonces, amigo o amiga que nos hacía esa consulta a través de nuestro WhatsApp. Si usted también tiene consultas, puede hacerlas a través de nuestro WhatsApp, que está apareciendo en pantalla, ¿verdad? Y con muchísimo gusto el doctor también puede responder. Hablábamos de las causas, ¿verdad? Es muy importante. En este tipo de cáncer también es importante la alimentación. Sí, o sea, definitivamente, por ejemplo, si el paciente tiene algún factor como el que se ha documentado, que puede ser el reflujo gastroesofágico, que muchas veces se exacerba por cierto tipo de dieta que puede presentar el paciente, entonces esos jugos gástricos que llegan a áreas donde normalmente no deben de estar, como la garganta, pueden predisponer a la larga al aparecimiento de pequeñas ulceraciones, de pequeñas laceraciones, que en algún determinado momento, si esto se perpetúa, predispone al aparecimiento de cualquier tipo de situación en relación a cáncer. La inflamación de amígdalas constantes, esto puede ser una causa también de este tipo de cáncer. Fíjense que, hablando del cáncer de amígdala que está en la garganta, la causa principal en nuestros medios es la infección por virus del papiloma humano. Entonces, la segunda causa tiene que ver con tabaco y alcohol. Y entonces, o sea, no es en la actualidad algo que sea excluyente. Puede ser de que el paciente diga: pero es que yo nunca he fumado, nunca he bebido, pero tengo este tipo de lesiones. ¿Qué pasó? Existen también otros factores que son idiopáticos, significa no podemos determinar una causa fidedigna, más que alteraciones genéticas con las cuales nosotros nacemos, que pueden predisponernos en algún determinado momento, ¿no? ¿Cuáles serían esas últimas recomendaciones, doctor, que pudiésemos darle a todas las personas en el marco, ¿verdad?, del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello? Bueno, yo creo que lo más importante es crear la conciencia que este tipo de situaciones son situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente a muy corto o mediano plazo. Por lo tanto, el hacer énfasis en la prevención, en la adopción de estilos de vida saludable. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo sé que probablemente los agentes causales principales son el fumar y el alcohol, cesarlos. Si yo sé de que la contribución del virus del papiloma humano en la actualidad es algo que se ha corroborado para el cáncer en cualquier área de la cabeza y el cuello, bueno, tener, digamos, prácticas sexuales seguras, eso también puede disminuir esos riesgos. Ahora, lo más importante, por sobre todo, es consultar a tiempo. Cualquier lesión que en el organismo del paciente, llámese boca, llámese paladar, llámese encías, llámese garganta, llámese algún bulto o alguna lesión relacionada a algún ganglio linfático, que dure más de 3 semanas y que, al contrario de ese tiempo, vaya con tendencia al crecimiento, es importante que el paciente acuda con su especialista.
Bueno, ya lo escucharon, la verdad que sí es muy importante conocer, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros dejamos todo a última hora hasta que ya empezamos a ver síntomas que nos preocupan mucho más y hay que prestarle atención a nuestro cuerpo. Doctor, le queremos agradecer por la visita, gracias por acompañarnos. Estoy con el doctor Gerson Aragón, él es cirujano oncólogo con alta especialidad en cabeza y cuello y ustedes pues lo pueden encontrar en el Centro de Cáncer, ¿verdad? Del Hospital Diagnóstico, en el Centro Internacional de Cáncer. Los contactos también aparecen en pantalla como DR Gerson Aragón, así lo pueden encontrar en Instagram y en su teléfono 7069-3986 para contactos. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias por la invitación y esperamos que haya sido una cápsula pequeña para que los pacientes tengan esto en consideración. Que así sea. Vamos a continuar con más de Hola. Reír, comer, bailar.